¿Cuántos se acuerdan del 31 de diciembre del año pasado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te acuerdas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuántos podrían decir que estaban emocionados con acabar el 2022? ¿Cuántos podrían decir que tenían planes, resoluciones de año nuevo? Porque usualmente al cerrar un año decimos, ok, a partir del 1 de enero voy a puntos suspensivos, ayúdame. ¿Qué pensaste lograr durante el 2023? Bajar de peso. Es una resolución que todos tienen. Quiero bajar de peso. Quiero quizás introducirme a la lectura. Quiero leer más, quiero aprender más. Quisiera estudiar una carrera corta, quisiera lanzar o tener un emprendimiento, un negocio. Quisiera dejar este trabajo que no me agrada mucho, que me absorbe para dedicarme a lo que es mi pasión. Quisiera leer todos los días la Santa Palabra, tener un altar familiar en la casa, desearía pasar más tiempo con mis hijos. Todos hemos pensado en algún plan el 31 de diciembre del 2022. Pero ya saben cómo va cambiando en este momento el tono de la enseñanza. ¿Cómo les ha ido con sus planes? ¿Cuántos podrían decir que se sienten un poco decepcionados de cómo resultaron las cosas? Decepcionados, desilusionados, aún con Dios. Porque en vez de haber sido un año para algunos de victoria, de logros, de metas, terminó siendo un año en el cual algunos han terminado arrastrándose solo para llegar al 31 de diciembre. Deseo conversar contigo el día de hoy en esta oportunidad específicamente sobre esto, sobre cómo manejas tus decepciones. A veces sentimos que Dios nos ha fallado. A veces sentimos que hemos puesto todo de nosotros. Hemos tratado de hacer lo correcto en su máxima expresión. Y el resultado no fue lo que esperábamos que fuera. Quizá trabajaste duro en la crianza de tus hijos. De un hijo o una hija específico. Confiando que en este año este hijo iba a alinearse. Pero no resultó así. Tú tenías planeado desarrollar una relación bonita el día que te casaste. Pero el matrimonio, en vez de verse más unido, hoy en día se siente más distante. Nadie planificó atravesar por una crisis de depresión. Porque cuando estamos en Cristo, es lo último que pensamos, pero el 2023 estuvo pincelada de bastante depresión y ansiedad. Y menos celebrar una Navidad no tan alegre, y en algunos casos con una silla vacía. Difícil, muy difícil. ¿Qué hacer cuando sentimos que Dios nos decepcionó? Que aquellos planes que teníamos para esa etapa de nuestras vidas simplemente no salieron como esperábamos. Vamos a abrir la palabra de Dios al Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, y ya que aún que estamos en la semana navideña, vamos a tratar de tomar aún la historia de Navidad, pero con un pequeño giro, un cambio del enfoque, porque usualmente nos enfocamos en el nacimiento del Mesías, el cual vamos a tocar igualmente el día de hoy, pero vamos a quizás observarlo desde otra perspectiva, en la cual espero que el Santo Espíritu pueda ayudarte a identificar. Lucas capítulo 2, verso 10, la santa palabra del Señor nos dice lo siguiente: pero el ángel los tranquilizó, se refiere a los pastores, y les dijo: no tengan miedo, les traigo, y todos juntos decimos, les traigo
buenas noticias. Creo que todos estamos en necesidad de buenas noticias, que darán alegría a toda la gente. Verso 11, el Salvador. O sea, es una expresión de alegría. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, el día de hoy ha nacido en Belén, la ciudad de David. ¿Quién había nacido? Todos juntos decimos, el Salvador. Eso me encanta. Esto es una de las cosas más hermosas que podemos observar en las Escrituras el día de hoy. ¿A quién envió nuestro buen Padre? A un Salvador. Si hubiéramos estado en necesidad de consejo, hubiera quizá enviado un terapeuta. Si hubiéramos estado en necesidad de nuevas leyes, probablemente hubiera enviado a un político. Si hubiéramos estado en necesidad de un estilo de educación distinta, hubiera enviado quizá a un maestro. Pero el ser humano estaba en necesidad de perdón, de esperanza, de sanidad y salvación. Y por ende, ¿a quién envió? A un Salvador. Son buenas noticias. Verso 12. Y lo van a reconocer por la siguiente señal. Es importante, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es el letrero con la gran flecha que dice Él es el Mesías? Esta es la siguiente señal. Lo van a encontrar envuelto en tiras de tela, obviamente la manera como los arropaban, acostado en un pesebre. La señal con la cual iban a reconocer a este Salvador de nuestras vidas no era una corona, no era una armadura brillante. La señal no era que él venía con un ejército que lo acompañaba, con trompetas y ángeles. La señal era una señal un poquito menos esperada. Pero era una señal con la que yo me puedo identificar. Todo Dios se hizo como nosotros, nació como nosotros, vivió como nosotros. ¿Para qué? Para poderse identificar con tu dolor. ¿Alguien te traicionó alguna vez? A él lo traicionaron. ¿Te entiende? ¿Alguien rompió tu corazón? Se lo rompieron a él. ¿Alguien fue injusto contigo? Fueron injustos con él. ¿Alguien te abandonó y se olvidó de ti? Lo abandonaron y se olvidaron de él. Lo acusaron. Todo lo que tú has vivido, él lo ha vivido. Y él te entiende. Por eso estamos en necesidad de este Salvador. Verso 13. Se me pone la piel de gallina, no sé tú, pero eso que no soy de la U, hermano. Pero ahí estamos, verso 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. Y esto me encanta. Que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en el cielo más alto. Y todos juntos decimos, y paz en la tierra. Es lo que necesitamos. Paz en la tierra. Paz en la tierra. Pero cuando vemos esta historia, es un poquito difícil encontrar la paz. Esta historia es compleja. Cuando tratas de hacer lo que es correcto, cuando entregas tu vida al servicio de Dios, al servicio de tu familia, al servicio de otros, y en vez de encontrar paz, encuentras aflicción. Sentimos como que Dios, ¿qué pasó? Ese no era el trato. Eso no fue en lo que hemos quedado. Mírame, te amo. Sé que eres el Señor y Salvador, pero mira mi situación, mira mi economía, mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira mi salud. ¿Por qué no resultó como esperaba? Hoy deseo hablarte de otra perspectiva, de la perspectiva de José y María. Una pareja que entregó su vida al Señor y terminaron huyendo para salvar sus vidas. Ese no era el plan. Pero terminaron huyendo para salvar sus vidas. Si modernizáramos un poquito la historia de José y María, toda pareja que se compromete para casarse, obviamente tiene un previo enamoramiento. Este joven José quedó flechado por la hermosura de María. Enamoraron como quizás todos los jóvenes de ese tiempo lo sabían hacer. No sé si regalaban peluches, chocolates, quizás hacían algo de ridículo, como he visto muchos jóvenes hacer hoy en día. Se vestían de algo en especial, le daban serenata, pero la enamoró. Y cuando José dijo, esta chica me encanta, me quiero casar con ella. Quizás no tenía los recursos que otros tenían, pero ahorró para comprarle el anillo. Juntó para llevarla a un buen lugar, quizás no lo pudo haber llevado a un lugar lujoso,
Pero la llevó a un buen restaurante, escondió el anillo en la servilleta, le pidió a un amigo que grabara con el celular para que quedara un recuerdo, unas fotos quizás en la pie de mano. Pidió la mano. Se emocionaron, hicieron planes. Casémonos. Formemos una familia. Planificaron la fecha de la boda. ¿Dónde haremos la boda? ¿En el campo? ¿En la playa? ¿Dónde vamos a casarnos? ¿Quién nos va a casar? El vestido y todo plan que tiene una ceremonia de una unión matrimonial. ¿Dónde iremos de luna de miel? Quizás nos vamos a Punta Sal, a una playa. Ya he visto un mini departamento para alquilar y como yo soy carpintero puedo encargarme de hacer los muebles. Y ya estaban soñando, voy a poner mi taller de carpintería y nos va a ir bien. Y luego de acá a unos años vamos a tener 2 niños, un niño, una niña. Y al final vamos a tener un perrito, gatos no porque los gatos son del diablo. Pero tendremos un perrito y seremos una linda familia. Planes que como cualquier otra persona estarían haciendo. Pero a veces los planes no resultan como pensábamos. Las relaciones atraviesan por crisis muy fuertes que nunca te imaginabas atravesar. Esos pequeños niños que te hacían reír, del cual te enorgullecías, hoy en día en su adolescencia o juventud traen mucha tristeza y dolor y frustración. Y nos miramos y decimos, no es así como debería ser. Teníamos planes, teníamos proyectos, teníamos deseos. Y era todo menos esto. Creo que si vemos desde esa perspectiva podemos quizás hasta un poquito identificarnos con José y María. No era lo que ellos habían planificado. No había planificado María un día recibir un anuncio de un ángel y decirle, el Señor te ha escogido para que tú seas el canal de bendición para la humanidad y quedarás encinta. Pero Ángel, yo no conozco hombres, o sea, soy virgen, no te preocupes, esto es un milagro. ¿Te imaginas María acercándose a José, a su enamorado, a su novio, a su prometido? Te tengo noticias, estoy embarazada. Es que a veces cuando escuchamos la historia de Navidad, creemos que José lo tomó bien. Imagínate que tu enamorada te dice que está embarazada y que no es tuyo, peor. Lo que tu esposa te dice, y ella te dice que es el Espíritu Santo. Yo diría, acá hay 2 cosas, ¿me traicionaste o estás loca? No queda de otra, y es ahí cuando toda esta situación comienza a afectarnos. Mira, vamos ahora al Evangelio de Mateo capítulo 1 para continuar la historia. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida, esta palabra es importante, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse, porque los judíos tenían 2 ceremonias. El compromiso, que ya era casi ya seguro, cuando rompías el compromiso tenía que haber un proceso de divorcio. Porque el compromiso se había roto. Pero aún no se había realizado la ceremonia matrimonial. Ellos tenían estos 2 eventos separados. Estaba comprometida, pero aún no se había unido. Y resultó que estaba encinta por obra del Santo Espíritu. Como José, su esposo, era un hombre bueno, justo, y no quería exponer la vergüenza pública porque la cultura en ese tiempo era de suma vergüenza este tipo de situaciones, embarazos antes de matrimonio, resolvió divorciarse de ella, pero en secreto. ¿Sabes qué? Vamos a romper el compromiso. Me voy a ir, nadie se va a enterar, que piensen en lo peor de mí, dijo José, yo asumo quizás la responsabilidad del escándalo, voy a desaparecer para que usted esté tranquilo. Es lo que él pensó. Pero para pensar esto, a veces cuando hemos leído decimos, bueno, qué bien, qué buen hombre. ¿Tú no crees que su corazón se rompió? Haber tenido planes con la mujer que él amaba y decir, no ha acabado como pensaba. Pensemos en María, que quizás en un momento alza la vista al cielo y dice, pero Señor, ¿qué pasó? Me está abandonando, cuando yo claramente entregué mi vida a ti para hacer tu voluntad. Y es así como van a terminar las cosas. A veces hemos hecho planes, hemos tenido sueños,
Hemos esperado algo. El año pasado tuvimos planes y te apuesto, y no por desanimarlos, por favor, yo no soy ningún Grinch, al contrario, te traigo un mensaje de esperanza, pero hay que ser realistas también. Por momentos podemos decir, entonces, ¿qué significa que mis planes que hoy día tengo para este nuevo año no se van a concretar? No se trata de esto, sino hay que aceptar que hay momentos en nuestra vida que no comprendemos por qué las cosas no resultan como esperábamos que resultaran. Nuestros sueños se ven cada vez más lejos. La estabilidad que solo queríamos alcanzar parece cada vez más distante. Y uno se pregunta, ¿qué pasó, Dios? Y a veces, humanamente y con justa razón, nos sentimos que Dios nos ha decepcionado. A uno lo toman con humildad sincera, y aunque sienten la decepción, siguen abrazando al Señor. Algunos esta decepción y desolución de Dios causan alejamiento de Él. Un corazón más duro, cuestionamientos más severos, porque no entendemos, no comprendemos por qué, si yo elegí amarte y servirte y te dedico mi vida, por qué las cosas están resultando como están resultando. Por esto el día de hoy, si me permite, solo quiero brindarte lo que yo llamo dos verdades que te van a ayudar cuando no comprendas. Dos verdades que hay que abrazar, hay que introducir en el corazón y en la mente para esos momentos en los cuales sintamos confusión. Cuando digamos, Señor, ¿por qué no está resultando la situación? La primera verdad, y si la puedes escribir, es la siguiente. No tienes que comprender el plan para confiar que Dios tiene un propósito. Qué difícil, porque por lo general somos personas muy lógicas. Queremos entenderlo todo, comprenderlo. Por eso tenemos dichos tan comunes como ver para creer. Porque si no entiendo cómo se va a resolver, me cuesta creer. Y quizá esta puede ser la verdad más difícil de aceptar, que no tienes que comprenderlo todo. Hay momentos en la vida que lo mejor que puedes hacer es confiar en el amor de Dios para tu vida. A veces mis hijas no comprenden por qué su papá hace estas cosas o hace ciertas cosas. Pero solo deseo que, aunque ellas no entiendan, sepan que su papá las ama de manera incondicional. Y es la misma imagen para con Dios. Hay momentos en los cuales vamos a ver a papá Dios decir, no entiendo por qué me permites atravesar por esta situación. Y está bien decirlo, no entiendo. Pero lo que vamos a hacer, vamos a añadir algo después de esto. Dios, no entiendo, pero Dios, confío en ti. Lo que más necesito es confiar en ti. Sé que tú me amas, sé que tú eres un buen padre, sé que tienes buenos planes para mi vida. Confío en ti. Ahora, confiar no es solo decirlo, es vivirlo. Que mi vida demuestre que estoy confiando en Él. Que mi vida sea un reflejo de la palabra de Dios. Es prueba de que en verdad estoy confiando en Él. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, en el verso 21. Y vemos cómo Dios usó a Salomón para brindarnos tremendo principio. El corazón humano, el ser humano, el corazón del hombre, genera muchos planes, muchos proyectos. Esa es la verdad. Constantemente tenemos planes. ¿En qué momento del día trazas los planes para tu vida? ¿En qué momento de tu día? O estás en el baño, ¿verdad? No sé qué tiene el baño que nos inspira tanto para generar planes y proyectos. Estás en la ducha, estás duchándote y estás pensando en todo lo que tú puedes hacer. El corazón del hombre es así, aflora planes, aflora sueños, aflora proyectos, pero al final, dice la palabra, este es un principio que hay que aceptar, pero al final prevalecen los designios, los propósitos de Dios. Propósitos y designios que ningún ser humano puede ir contra ellos. Ningún gobierno puede detener el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito para mi vida, se va a cumplir. Así yo quiera correr hasta el otro extremo, como fue con Jonás.
Dios tenía un plan para Jonás. Él quiso huir, él quiso rebelarse, él quiso hacer lo contrario, pero la gracia de Dios lo alcanzó. Porque tú no puedes correr más rápido que la gracia de Dios. Tú tienes planes, pero Dios tiene propósitos. José tenía planes, pero Dios tenía propósito. Mateo 1:20. Pero cuando él estaba considerando dejar a María, se le apareció en sueños un ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque quiero que sepas algo. Ella ha concebido, tal como ella dice, por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Propósito. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, a veces no entiendo por qué estoy atravesando por esta situación. ¿Por qué en vez de desenredarse, se está enredando más? Nunca hubiera imaginado que estaría en necesidad de abogados, de citaciones, de médicos, de peleas, de doctores. No entiendo, Padre. Esa es mi oración de todos los días. Pero en ti confío. Confío que tienes un propósito. La primera gran verdad que hay que aceptar para que el 2024 marque sí una diferencia al 2023 es esta: que no tienes que comprenderlo todo, que hay momentos en los cuales simplemente hay que confiar en Dios y en sus propósitos. La segunda verdad, si podrías anotarla, es que tu decepción de Dios podría en realidad ser una asignación de Dios. A veces como administrador me ha tocado, y tenía esta chapa en la empresa, se decía el pinchaglobos, porque venía la gerente con sueños y propuestas: vamos a hacer esto. Yo sacaba los números. Pero mira, que hablemos un momento de la realidad del asunto. Me decía: eres un pinchaglobos, me decía. Ya no te voy a decir nada. Y es que a veces Dios tiene que quizá pinchar un globo porque te dice: eso no es para ti. Quizás ese es tu plan, pero yo tengo una asignación para ti. Quizás es lo que tú crees que es mejor, pero Dios sabe que lo ideal. Parte de mi testimonio. Desde niño tuve la bendición, es una bendición, de contar en esos tiempos, te hablo el año 94, algunos de ustedes ni habían nacido, de tener una computadora. Y no sé por qué motivo me atrajo bastante. Comencé a investigar, comencé a aprender, era el niño tímido que no salía, que no tenía amigos, que se quedaba en casa a leer libros, a leer revistas no deportivas, sino revistas de tecnología de ese tiempo, cuando se usaba el DOS. Ustedes muchos no saben que era DOS. A mí me encantaba, era mi refugio. Iba aprendiendo, comencé a aprender varios lenguajes de programación. Y en un momento yo sentí: este va a ser mi vida. No me gusta la gente, decía yo. No me gusta estar rodeada de la gente. Qué gracioso ese señor. Yo quiero dedicarme solo a mi computadora y yo voy a estudiar ingeniería de sistemas. Se lo comenté a mis padres. Mis padres estaban felices, me estaban apoyando, estaba en preparación. Cuarto y quinto de secundaria, después del colegio, yo trabajaba en una tienda de computadoras en las tardes. A esa edad, en cuarto de secundaria, yo me acuerdo, fui a una tienda en Arequipa. Ya no existe esa tienda porque ha cambiado mucho la manera como funciona. Y yo me acerqué, me acuerdo, y le dije al dueño, por recomendación de un amigo: señor, mire, después del colegio yo puedo venir a trabajar para usted, a hacerle el aseo, la limpieza, hacer todos los mandados. No me tiene que pagar nada, ese era el trato, pero permítame aprender. Porque yo conocía bastante lo que era el software, todo lo lenguaje de programación, pero yo quería aprender más lo que era, todo lo que era hardware, la parte física. A este hombre le pareció bien el trato, tener un empleado gratis, creo que cualquiera quiere. Y fueron así por varios meses. Mi cuarto de secundaria, quinto de secundaria, esa era mi vida. Terminaba el colegio, iba al centro, trabajaba. Trabajaba hasta muy de noche. Trabajaba sábados todo el día. Ese era mi mundo. Ese era mi sueño. Ese era mi plan.
Voy a viajar a Lima, voy a postular a la uni, voy a graduarme como ingeniero de sistemas, voy a ser feliz con lo que yo quiero hacer. En mi último año de secundaria es cuando el Señor coge su alfiler y pincha mis planes. Y me dice, no vas a hacer eso. Sentí una fuerte presión. Y sentía tristeza, por un lado, porque mi plan y mi sueño se estaba esfumando. Había una presión muy grande para estudiar la palabra y para dedicar mi vida al ministerio tiempo completo. Y ahí entendí que a veces podemos tener planes. Y a veces Dios permite que estos se pinchen. Porque quizá esa decepción con Dios podría ser en realidad una asignación de Dios. Si el Señor no hubiera desinflado ese plan, te aseguro, no estaría contigo el día de hoy. No estaría con mi Laurita y mis 2 niñas. No estaría viviendo la vida que el Señor me ha permitido vivir. Y es una de las verdades que hay que aceptar. A veces, y entiende, esa decepción en el momento, tienes que considerar que quizá es una asignación de parte de Dios. Es que a veces tenemos planes, pero Dios tiene propósitos. José tenía planes, José y María tenían planes, pero Dios tenía propósitos. ¿Y sabes cuál era el propósito? Tú eras el propósito. Tú eras el propósito de Dios. En la vida de José y María, tú eras el propósito. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No siempre tenemos que entender la situación. Nuestra manera de pensar es muy limitada. Bien lo dijo el profeta. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nos cuesta comprender. Pero como buen padre, Él tiene buenos planes para tu vida. Y lo mejor que puedes hacer para ingresar a este nuevo año, ¿cuál es? Es confiar en Él. ¿Y qué significa confiar? Vivir de una manera, no decirlo, no publicarlo, que mi vida diaria demuestre que estoy confiando en Él. Y aunque haya momentos que no comprenda, diga, confío en ti. Sigo avanzando, sigo creyendo, sigo meditando en tu palabra, sigo alabando aún en momentos que no sienta alabar. Amado Señor,